Recibe un pedido de 10.000 unidades por kilogramo por minuto. La solución está etiquetada con 40 unidades por 100 mililitros. El paciente pesa 198 libras. ¿Cuál es la velocidad o velocidad de flujo correcta en mililitros por hora? Entonces, para encontrar la velocidad de flujo, tendremos que realizar varias conversiones. Observe cómo se da la orden en miliunidades por kilogramo, pero el peso se da en libras. Comencemos por convertir 198 libras a kilogramos, y haremos esto usando una proporción. Mirando nuestras conversiones a continuación, observe que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, por lo que podemos decir que 1 kilogramo es a 2.2 libras. Como un número desconocido de kilogramos, que llamaré X kilogramos, con un peso de 198 libras. Y antes de cruzar, multiplicar y resolver X, es importante reconocer que tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior. Si no tuviéramos esto, primero tendríamos que realizar una conversión, pero porque lo hacemos, 2.2 veces X es 2.2X. Debe ser igual a 1 por 198. Dividiendo ambos lados por 2.2. Esto sale muy bien a la derecha. Esto es igual a 90, por lo que 90 kilogramos equivalen a 198 libras. Ahora que conocemos el peso del paciente en kilogramos, determinemos cuántas miliunidades necesita el paciente por minuto. El pedido requiere 10.000 unidades por kilogramo, por lo que 10.000 unidades por kilogramo debe ser igual a un número desconocido de miliunidades, lo llamaremos y miliunidades, al peso del paciente de 90 kilogramos. Una vez más, tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior, para que podamos multiplicar y resolver y entonces, una vez 10 y 10 veces 90 es 900. Lo que significa que el paciente necesita 900 miliunidades por minuto. De nuevo, podemos escribir la orden para este paciente en particular como 900 miliunidades por minuto. Pero observe cómo queremos la velocidad de flujo en mililitros por hora, así que ahora convierta esta velocidad en miliunidades por hora, y luego determinaremos cuántos mililitros necesitamos. Entonces, para la siguiente proporción, 900 miliunidades por minuto. Debe ser igual a cierto número de miliunidades, lo llamaremos Z miliunidades, por una hora. Pero como necesitamos las mismas unidades en la parte inferior, observe que aquí tenemos minutos. En lugar de escribir una hora es igual a 60 minutos, así que escribiré esto como 60 minutos. Una vez más, tenemos las mismas unidades en la parte inferior, las mismas unidades en la parte superior, por lo que ahora podemos multiplicar en forma cruzada, y resolver Z una vez Z es Z, 900 veces 60 es igual a 54.000. Lo que significa que ahora podemos escribir el pedido como 54.000 miliunidades por hora. Para el siguiente paso, convertiremos las 54.000 miliunidades en unidades, luego, una vez que encontremos la cantidad de unidades, podremos determinar la cantidad de mililitros por hora. Vayamos y continuemos hasta la próxima diapositiva. Nuevamente, ahora vamos a convertir miliunidades a unidades. Volviendo a la diapositiva anterior solo por un momento, observe cómo 1.000 miliunidades es igual a una unidad. Entonces esto nos dará el lado izquierdo de la proporción. 1.000 miliunidades es una unidad como 54.000 miliunidades. Es a un número desconocido de unidades, diremos unidades a. Una vez más, tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior. Multiplica en cruz y resuelve para 1.000 veces A, o 1.000 A debe ser igual a 54.000. Divide ambos lados entre 1.000. Entonces tenemos A es igual a 54.
Entonces, si A es igual a 54, eso significa que 54.000 miliunidades es igual a 54 unidades, y por lo tanto, ahora podemos escribir el pedido como 54 unidades por hora. Ahora necesitamos una proporción más. Necesitamos determinar cuántos mililitros se requieren para 54 unidades. Volviendo a la información dada solo por un momento, observe cómo la solución tiene una tasa de 40 unidades por 100 mililitros. Entonces pueden decir que 40 unidades son 100 mililitros. Como 54 unidades es igual a un número desconocido de mililitros. ¿Qué diremos mililitros B? Y finalmente, una vez más, tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior. Así que ahora podemos multiplicar en forma cruzada, y resolver B. Entonces tenemos 40 veces B, eso es 40B. Es igual a 100 por 54, eso es 5400. Divide ambos lados entre 40. 5.400 dividido por 40 es igual a 135. Is equal to 135. Lo que significa que el paciente requiere 54 unidades, lo que equivaldría a 135 mililitros de la solución y, por lo tanto, el caudal de este paciente es de 135 mililitros por hora. Per hour. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.